Abren el estudio privado de Abraham Quintanilla tras su muerte y descubren un secreto estremecedor. Ese fue el titular que sacudió el mundo del espectáculo y el corazón de miles de fanáticos alrededor del planeta. El pasado 13 de diciembre de 2025, Abraham Quintanilla Jr., el padre y manager de la legendaria Selena Quintanilla, falleció a los 86 años de edad, según confirmó su propio hijo, A.B. Quintanilla, a través de sus redes sociales. Lo cierto es que su muerte no solo marcó el final de una vida dedicada a la música, sino que también dio inicio a una serie de descubrimientos que nadie imaginó. Mientras la familia se encargaba de despedirlo conforme a sus deseos, él mismo había pedido no tener un funeral y ser cremado. Surgió la curiosidad inevitable: ¿qué historias guardaba detrás de las puertas cerradas de su estudio privado? Era un cuarto que pocos habían visto. Un lugar donde Abraham pasaba horas, a solas. Un espacio lleno de notas, grabaciones, cuadernos, recuerdos y quizás, respuestas no pronunciadas. Los familiares, entre ellos su esposa Marcela y sus hijos, decidieron entrar allí por primera vez tras su partida. Lo que hallaron no fue simplemente una colección de objetos viejos, fue una ventana directa al alma de un hombre que vivió con el peso de un duelo que nunca sanó. Al repasar sus pertenencias, encontraron cartas escritas a mano que parecían dirigidas a alguien invisible. Cartas de palabras simples, profundas, casi como súplicas. Cartas donde él, en su lecho de muerte, habría repetido una frase desgarradora. Selena, perdóname, Selena, perdóname. Palabras que, según allegados, habría dicho incluso en sueños en los últimos días de su vida, como si el eco de su hija nunca lo hubiera abandonado. Imágenes, cuadernos con anotaciones, cintas de audio con fragmentos de ensayos y sobre todo, palabras no dichas durante años. Todo apuntaba a una realidad: Abraham no solo había sido el guía que llevó a Selena a la fama, sino que también fue un hombre marcado por la ausencia de su hija. Durante décadas, Abraham fue visto como figura fuerte y férrea, el patriarca que impulsó a Selena y los Dinos hacia el éxito y después, el custodio del legado musical de su hija. Pero ese refugio solitario, ese estudio cerrado con llave, parecía haber sido el lugar donde guardó no solo su creatividad, sino su dolor más profundo. Ahora, al abrir esas puertas, la familia y el mundo descubren mensajes que parecen ser confesiones, arrepentimientos y emociones que jamás se expresaron en público. Fragmentos de una vida marcada por el amor, la culpa, la pérdida y un silencio que duró demasiado. Este vídeo te va a llevar dentro de ese espacio. Te va a mostrar lo que la familia encontró. Y te va a enfrentar con preguntas que nadie quiere responder. ¿Qué guardaba realmente Abraham en ese estudio? ¿Qué significaban esas cartas? ¿Cuál fue el secreto que estremeció a todos? Prepárate, porque esto no es solo un recorrido por objetos antiguos. Es un viaje al corazón de un hombre que vivió con un peso que lo acompañó hasta su último suspiro. Tras la partida de Abraham Quintanilla, hubo una puerta que permaneció cerrada más tiempo que todas las demás. No porque estuviera olvidada, sino porque nadie se atrevía a cruzarla. Era el estudio privado, el único espacio de la casa donde el silencio pesaba más que las palabras. No era solo un cuarto. Era un refugio. Un territorio personal donde Abraham desaparecía durante horas, cerrando con llave, dejando afuera incluso a su propia familia. Ahí no entraba nadie, ni visitas, ni hijos, ni su esposa. Era su mundo, su encierro, su forma de sobrevivir. Cuando finalmente decidieron abrirlo, el ambiente cambió de inmediato. El aire era distinto, denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas cuatro paredes. Había fotografías antiguas apoyadas sin marco, cintas apiladas, cuadernos gastados llenos de anotaciones irregulares, fechas subrayadas, palabras repetidas una y otra vez. Selena estaba en todas partes, en cada rincón, en cada objeto. Había imágenes de ella cuando era niña, cuando ensayaba, cuando sonreía sin saber lo que vendría después. Canciones a medio escribir, frases sueltas, pensamientos inconclusos.
Todo parecía girar alrededor de un solo nombre, de una sola ausencia. Marcela lo había dicho alguna vez en voz baja. Ese era el único lugar donde él se permitía quebrarse. Y era verdad, porque fuera de ese estudio, Abraham mantenía una imagen firme, controlada, autoritaria. Pero dentro se desmoronaba. Ahí lloraba, ahí repetía recuerdos, ahí volvía una y otra vez a los mismos errores, a las mismas preguntas sin respuesta. Pero el estudio no solo guardaba nostalgia, guardaba tensión. Las discusiones comenzaban antes de que Abraham entrara, y continuaban cuando salía. El encierro no calmaba nada, solo acumulaba. La frustración se filtraba en cada conversación. El carácter se volvía más duro, más áspero, más difícil de soportar. Ese cuarto era una válvula de escape, y al mismo tiempo, una bomba de tiempo. Había días en los que Abraham salía de ahí en silencio absoluto. Otros, salía irritable, insoportable, como si el pasado lo persiguiera incluso después de cerrar la puerta. La casa entera giraba alrededor de ese espacio, de lo que pasaba ahí dentro, de lo que nunca se decía en voz alta. Quienes conocían la dinámica familiar sabían que ese estudio se convirtió en una frontera invisible. De un lado, un hombre consumido por la culpa. Del otro, una familia agotada por cargar con ese dolor ajeno. No era solo música lo que se creaba ahí. Era duelo, era rabia, era arrepentimiento. Entre los papeles encontrados había páginas arrancadas, otras rotas, algunas con letras temblorosas como si hubieran sido escritas en medio del llanto. No eran canciones para el público. Eran pensamientos íntimos, confesiones que jamás salieron de ese cuarto. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Ese estudio lo ayudaba a sanar, o lo estaba destruyendo lentamente? Porque todo indicaba que Abraham nunca salió de ahí del todo. Aunque físicamente estuviera presente, una parte de él seguía encerrada en ese espacio. Reviviendo el pasado, cargando culpas, repitiendo escenas una y otra vez. Cuando la familia cerró nuevamente la puerta, nadie habló durante varios minutos. No hacía falta. Lo que habían visto lo decía todo. El estudio no era un simple cuarto privado. Era el reflejo exacto de un hombre que nunca pudo dejar atrás su dolor. Y lo que se descubrió ahí fue solo el comienzo. Dentro del estudio había algo que nadie pudo ignorar desde el primer momento. Selena estaba más presente que Abraham. No como un recuerdo ordenado, ni como un homenaje público, sino como una presencia constante, casi abrumadora. Cada objeto parecía girar alrededor de ella. Cada pared parecía guardar una conversación pendiente. Había grabaciones de ensayos repetidos hasta el cansancio. No versiones finales, sino tomas interrumpidas, correcciones marcadas con dureza, indicaciones escritas con letras firmes, casi rígidas. Frases tachadas una y otra vez como si ninguna fuera suficiente. Como si nada alcanzara el nivel que Abraham exigía, o el nivel que él mismo ya no podía perdonarse. En uno de los cuadernos las hojas estaban gastadas en las mismas páginas. Se notaba que habían sido abiertas muchas veces, leídas, cerradas, vueltas a abrir. Ahí se repetían las mismas preguntas, escritas de distintas formas, en distintos momentos de su vida, pero con el mismo peso. Fui demasiado duro. Le robé la infancia. Confundí amor con disciplina. No eran preguntas para el público. No eran reflexiones para una entrevista. Eran dudas íntimas profundas que parecían perseguirlo cada día. El estudio no era un lugar de creación alegre. Era un espacio de revisión constante del pasado. Una sala de juicio donde Abraham era juez y acusado al mismo tiempo. Quienes siempre lo criticaron decían que había sido excesivamente estricto. Que no solo exigía perfección, sino sacrificio absoluto. Que la disciplina fue más fuerte que la ternura. Que la presión llegó antes que el juego. Y en ese estudio, esas críticas parecían materializarse en silencio. No solo había rastros de Selena. También había notas relacionadas con su hijo varón.
Correcciones, planes, exigencias similares. Como si Abraham hubiera aplicado la misma fórmula sin cuestionarla durante años. Como si el éxito fuera la única manera que conocía de protegerlos, aun cuando ese camino dejara heridas invisibles. El estudio mostraba un patrón: nada estaba terminado. Nada estaba completo. Todo parecía estar en revisión eterna. Canciones sin cerrar, ideas sin concluir, pensamientos que nunca llegaron a resolverse. Era como si Abraham hubiera quedado atrapado en el ¿qué hubiera pasado si? En una de las paredes colgaba una fotografía de Selena en pleno ensayo. No estaba enmarcada con orgullo, sino sujeta con una cinta ya desgastada. Alrededor, había pequeñas marcas como si muchas veces hubiera sido retirada y vuelta a colocar. Ese gesto simple decía más que cualquier palabra, no podía soltarla. Cada objeto parecía repetir el mismo mensaje, una y otra vez, sin descanso. Nunca me perdoné. No se trataba solo de extrañar. Era algo más profundo. Era cargar con la sensación de haber sido parte de un destino que ya no podía cambiarse. De haber exigido demasiado. De haber confundido protección con control. Amor con presión. Ese estudio no celebraba el éxito. Lo cuestionaba. Y mientras afuera el mundo veía a un padre firme, decidido, orgulloso del legado, dentro de ese cuarto vivía un hombre atrapado en la culpa. Un hombre que volvía a los mismos recuerdos, a las mismas escenas, buscando una respuesta que nunca llegó. Las huellas de Selena estaban en cada rincón. No como un recuerdo que sana, sino como una herida que nunca cerró. Y ese peso, acumulado durante años, no se quedó encerrado en el estudio. Salió con él, se filtró en su carácter. Y terminó marcando todo lo demás. El estudio no solo fue un refugio personal. Con el paso del tiempo, se convirtió en una frontera. Una línea invisible que dividió la casa en dos mundos que ya no se tocaban. De un lado, Abraham, encerrado con sus recuerdos. Del otro, Marcela, aprendiendo a vivir con una ausencia que no siempre era física, pero sí emocional. Él se encerraba, ella se quedaba afuera, y el silencio crecía. Las discusiones comenzaron a volverse parte de la rutina. No eran peleas aisladas, eran acumulaciones. Reproches que se guardaban durante el día y estallaban por la noche. Cansancio que se arrastraba de una semana a otra. Noches sin dormir, miradas esquivas, palabras que ya no encontraban el momento correcto para decirse. No era violencia física, era algo más desgastante, era agotamiento emocional. Marcela sentía que competía contra un fantasma, contra un pasado que ocupaba cada rincón del presente. Abraham salía del estudio cargado, tenso, irritable. Cualquier comentario parecía detonar una discusión. Cualquier silencio se interpretaba como una acusación. Con el tiempo dejaron de compartir espacios. Dormían separados, comían en horarios distintos, conversaban solo lo necesario. La convivencia se volvió mecánica, distante, frágil. Ya no eran una pareja sosteniéndose mutuamente, eran dos personas cansadas compartiendo el mismo techo. El estudio funcionaba como escape, pero también como detonante. Porque cada vez que Abraham cerraba esa puerta, Marcela sentía que algo más se cerraba entre ellos. No sabía qué pasaba ahí dentro, pero sí sabía cómo salía él. Más duro, más distante, más atrapado en un dolor que no sabía cómo soltar. Ella llegó a sentir miedo. No un miedo físico, sino un miedo profundo a perderlo emocionalmente. A que se convirtiera en alguien irreconocible. A que la culpa, el duelo y la obsesión terminaran consumiéndolo por completo. Hubo intentos de diálogo. Hubo noches en las que ella quiso acercarse, comprenderlo, acompañarlo. Pero él parecía vivir en otro tiempo. En otra historia. En una que ya no incluía el presente ni el futuro. Ahí adentro él hablaba con fantasmas, y conmigo ya no hablaba. Esa frase lo resumía todo. Porque mientras Abraham conversaba con recuerdos, Marcela enfrentaba la soledad cotidiana. La de sentirse invisible, la de cargar con una tristeza que no era solo suya. La de amar a alguien que ya no estaba del todo.
El matrimonio se fue rompiendo lentamente. Sin un solo golpe, sin un solo grito definitivo. Se rompió por desgaste, por silencios largos, por palabras que nunca llegaron, por una puerta cerrada demasiadas veces. Y aunque ambos seguían bajo el mismo techo, lo cierto es que ya vivían separados desde hacía mucho tiempo. Separados por el pasado, separados por el dolor, separados por un estudio que guardaba más sombras que respuestas. Ese quiebre no ocurrió de un día para otro. Se fue construyendo noche tras noche, detrás de una puerta que ya nadie sabía cómo volver a abrir. El juicio no terminó nunca. No con los años, no con el silencio, no con la vejez. Durante décadas, Abraham Quintanilla cargó con una sombra que no lo abandonó ni siquiera dentro de su propia casa, la mirada pública. Opiniones, señalamientos, rumores que se repetían una y otra vez como un eco imposible de apagar. Para muchos, él no era solo el padre, era el hombre al que siempre se le exigía una explicación. Se cuestionó su carácter, se cuestionaron sus decisiones, se cuestionó la forma en que condujo la carrera de sus hijos. Y aunque hacia afuera mostraba firmeza, control y seguridad, por dentro esas voces nunca dejaron de sonar. El estudio lo evidenciaba todo. Entre papeles, carpetas y cajas guardadas con cuidado, aparecían recortes de periódicos, impresiones de comentarios, titulares marcados con tinta. No estaban ahí por descuido. Estaban ahí porque él los conservaba. Porque los leía. Porque regresaba a ellos una y otra vez como si necesitara enfrentarlos todos los días. Cada crítica era una herida abierta. Cada rumor, una acusación silenciosa. Cada señalamiento, un peso más sobre los hombros. Abraham no olvidaba, no dejaba atrás, no cerraba ciclos. Prefería cargarlo todo, incluso aquello que lo lastimaba. Mientras muchos habrían destruido esos papeles, él los guardaba como recordatorio permanente de cómo el mundo lo veía. El problema es que vivir bajo juicio constante termina por desgastar incluso al más fuerte. La vejez intensificó todo. El cuerpo ya no respondía igual. La paciencia se agotaba más rápido. La tolerancia disminuía. Y las críticas, lejos de desvanecerse con el tiempo, parecían volverse más duras, más crueles, más repetitivas. A esto se sumaban los conflictos familiares, la distancia emocional, las discusiones sin resolver, el peso del pasado, la culpa, el cansancio acumulado de años intentando sostener una imagen mientras por dentro todo se desmoronaba. No fue un colapso repentino. No hubo un solo momento definitivo. Fue un desgaste lento, silencioso, constante. Cada día un poco menos de energía. Cada noche un poco más de insomnio. Cada recuerdo un poco más pesado. Las críticas no solo venían de afuera. Con el tiempo, Abraham comenzó a repetírselas a sí mismo. Dudaba, se cuestionaba, revivía decisiones una y otra vez buscando respuestas que ya no podía cambiar. El estudio, lejos de ser solo un espacio creativo, se convirtió en un archivo de juicios. Un lugar donde convivían el orgullo, la culpa y la necesidad constante de justificarse ante un mundo que nunca pareció perdonarlo del todo. Así, lentamente, Abraham se fue apagando. No por un solo golpe, no por un solo evento, sino por años de presión, de críticas que nunca dejó atrás y de un peso emocional que nadie más podía ver, pero que él cargó hasta el final. El secreto no estaba escondido en una caja. No era un objeto antiguo, ni una grabación, ni un documento olvidado. El verdadero secreto fue una verdad incómoda. Abraham Quintanilla nunca salió del duelo. Nunca logró cerrar la herida más profunda de su vida. El estudio lo dejó claro. Cada rincón hablaba de un hombre que siguió viviendo, pero emocionalmente quedó atrapado en el pasado. Décadas después todo seguía ahí. Las mismas preguntas sin respuesta. Los mismos recuerdos repetidos. El mismo conflicto interno entre el orgullo de haber formado algo grande y el arrepentimiento por el costo emocional que eso tuvo. Abraham amó profundamente, pero amó desde el control. Desde el miedo a perder. Desde la exigencia constante,
Y ese tipo de amor, aunque nace de una intención genuina, termina dejando cicatrices tanto en quien lo recibe como en quien lo ejerce. El estudio revelaba a un hombre que nunca aprendió a vivir sin dirigir, sin corregir, sin empujar más allá del límite. Su final no puede explicarse solo con términos médicos o con una fecha escrita en un acta. Su final fue la consecuencia de años de pena no resuelta, de silencios acumulados, de culpas que jamás se transformaron en perdón. Hay personas que no mueren de golpe. Hay personas que se van apagando lentamente. Viven demasiado tiempo cargando un dolor que nunca se atrevieron a soltar. Sonríen hacia afuera, pero por dentro repiten las mismas escenas una y otra vez. Reviven errores, decisiones, palabras que ya no pueden corregirse. El estudio fue el espejo de esa realidad. No mostraba escándalos, no mostraba traiciones, mostraba algo más fuerte, un hombre cansado emocionalmente, atrapado entre lo que fue, lo que hizo y lo que ya no pudo cambiar. Ese fue el secreto que estremeció a todos. No porque sorprendiera, sino porque dolía. Porque al final, Abraham Quintanilla no fue solo una figura pública ni un nombre asociado a una historia conocida. Fue un ser humano que nunca logró sanar del todo y que cargó su pena hasta el último día. Esto fue Secretos de Historia. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal, dale like, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si deseas comentar, hazlo con respeto hacia todas las personas mencionadas en este vídeo. Aquí no juzgamos, aquí contamos las historias que otros prefieren no abrir.